Vas a ver 9 historias de Michael Jackson que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. La mentira del Moonwalk. El paso más famoso del mundo no era suyo. El nacimiento de una leyenda. Era el 25 de marzo de 1983, y millones de personas estaban pegadas a sus televisores para presenciar el especial televisivo Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Esa noche, Michael Jackson, con un brillante guante blanco y sus icónicos calcetines relucientes, haría historia al deslizarse hacia atrás con el movimiento que cambiaría para siempre el curso del entretenimiento, el Moonwalk. La actuación de Billy Gunn se convirtió en un fenómeno instantáneo. Era más que una coreografía, era magia. El público, tanto en el auditorio como en sus casas, quedó hipnotizado por aquel movimiento aparentemente antinatural. ¿Cómo era posible que alguien deslizara sus pies con tanta fluidez, desafiando las leyes de la física? Desde ese momento, el Moonwalk no solo se convirtió en el símbolo de Michael Jackson, sino en un sello imborrable de la cultura pop mundial. Pero detrás de la perfección y del espectáculo había una verdad oculta, una que pocos conocían y que Michael nunca reveló públicamente. A pesar de ser el rostro que inmortalizó el Moonwalk, el paso no nació en Neverland, ni en un estudio de grabación, ni en la mente de Jackson. La verdad era mucho más compleja y profundamente arraigada en las raíces de la danza callejera y la cultura afroamericana. La sombra de los pioneros. Décadas antes de que Michael Jackson lo llevara al estrellato, el Moonwalk era conocido en los círculos de danza como el backslide. Este paso no era nuevo, sino un legado de artistas callejeros que experimentaban con movimientos que parecían desafiar la gravedad. Uno de los primeros en popularizarlo fue Cab Calloway, el legendario cantante de jazz, que en la década de 1930 sorprendía al público con deslizamientos similares en el escenario. Más tarde, en los años 50, Bill Bailey lo llevó a otro nivel cuando lo incluyó en sus números de tap dance, deslizando sus pies hacia atrás con la misma elegancia que décadas después haría famoso a Jackson. Sin embargo, el backslide no se limitó a las grandes estrellas de la época. Durante los años 70, los jóvenes de las comunidades afroamericanas en Nueva York y Los Ángeles comenzaron a experimentar con este y otros movimientos innovadores en las calles y pistas de baile. Fue en estas comunidades donde el backslide se refinó, convirtiéndose en una expresión pura de la cultura urbana. Era un símbolo de libertad, creatividad y resistencia. Uno de los pioneros clave fue el bailarín callejero Jeffrey Daniel, miembro del grupo Shalamar, quien perfeccionó y popularizó el backslide en sus actuaciones en televisión. De hecho, fue Daniel quien enseñó a Michael Jackson cómo realizar el movimiento. Durante las sesiones de ensayo para la actuación de Motown 25, Jackson quedó fascinado con el paso y supo que sería la clave para transformar su presentación en algo único. No obstante, lo que Michael tenía que los demás no era simplemente habilidad técnica, era la capacidad de convertir un paso callejero en un fenómeno global. Él no solo ejecutó el Moonwalk, lo teatralizó. Con su precisión impecable, sus giros característicos y su dominio del escenario, Michael llevó el movimiento a un nivel nunca antes visto. Para el público, el Moonwalk no era solo un deslizamiento, era un portal a otro mundo, uno donde las reglas de la realidad eran moldeadas por el rey del pop. La herencia controvertida. Con el tiempo, la historia del Moonwalk se convirtió en un tema polémico. Aunque Michael nunca afirmó haber inventado el paso, la falta de reconocimiento explícito a sus predecesores dejó a muchos pioneros sintiéndose invisibles. Jeffrey Daniel y otros bailarines que contribuyeron a perfeccionar el movimiento en los años previos a su aparición en Motown 25 han hablado públicamente sobre sus aportaciones, buscando reivindicar el origen del Moonwalk como una creación colectiva. Pero, ¿fue esto realmente una mentira o simplemente la evolución natural de un arte compartido?
Michael Jackson siempre tuvo un profundo respeto por los bailarines y artistas que lo inspiraron. Su talento radicaba en tomar algo existente, reinventarlo y darle una dimensión completamente nueva. El moonwalk, en manos de Michael, dejó de ser un simple paso de baile para convertirse en un fenómeno cultural que trascendió generaciones, razas y fronteras. Al final, el moonwalk es un recordatorio del poder de la colaboración silenciosa entre generaciones de artistas, desde las calles hasta los escenarios más grandes del mundo. Aunque Michael Jackson fue quien le dio al movimiento su nombre y lo inmortalizó en la memoria colectiva, el verdadero legado del moonwalk pertenece a todos aquellos soñadores anónimos que contribuyeron a su creación, sin saber que estaban moldeando la historia. Así, el moonwalk sigue vivo, no como una mentira, sino como un testimonio de la creatividad humana y su capacidad infinita para transformarse una y otra vez. 2. El rey del pop y su obsesión con libros prohibidos y manuscritos perdidos. Una mente curiosa y el amor por lo oculto. Michael Jackson, el hombre que redefinió el pop y la cultura global, tenía una mente mucho más compleja que la que sus fans conocían. Aunque su vida estuvo marcada por el esplendor, el éxito y la constante atención de los medios, había una faceta secreta y fascinante del que pocos llegaban a conocer: su obsesión por los libros raros, prohibidos y los manuscritos perdidos de la historia. Era un coleccionista voraz, pero no de objetos de lujo ni arte convencional, sino de textos que desafiaban las normas, que eran considerados secretos, peligrosos o simplemente olvidados por el tiempo. Desde muy joven, Michael sintió una conexión profunda con los misterios del mundo. No solo buscaba respuestas en las canciones y los escenarios, sino en los escritos de autores olvidados, textos perdidos en el tiempo y libros que las autoridades a menudo consideraban peligrosos para el público. Su biblioteca personal en Neverland era un santuario de conocimiento prohibido, una especie de templo dedicado a los pensamientos más radicales, las ideas más controvertidas y las historias más olvidadas de la humanidad. La fascinación de Michael por los libros raros comenzó cuando era niño. Lejos de las luces del escenario y de la aclamación pública, él encontraba consuelo y refugio en la lectura. Desde las primeras ediciones de novelas clásicas hasta los tomos oscuros sobre alquimia, espiritualidad y teorías conspirativas, Michael devoraba cada página con una obsesión silenciosa. Muchos de los libros que leía en sus manos no eran accesibles para el público en general, bien porque eran demasiado controvertidos, demasiado esotéricos, o simplemente porque las autoridades preferían que permanecieran ocultos. En sus años más solitarios, Michael se sumergió en la literatura más obscurecida, libros sobre la historia secreta de la humanidad, sobre sociedades secretas y teorías filosóficas profundas que exploraban lo que estaba más allá del entendimiento común. Se decía que él tenía una extensa colección de textos sobre magia, alquimia, e incluso teorías de la conspiración que desafiaban la realidad que todos conocían. No solo buscaba entretenimiento, sino algo más profundo, respuestas a las preguntas que la vida, la fama y el destino le habían planteado. Uno de los textos que más le fascinó fue un antiguo manuscrito que describía rituales de sociedades secretas. Supuestamente, este libro tenía una conexión con la antigua Grecia y Roma, y su contenido podría haber alterado el entendimiento contemporáneo sobre el poder, la religión y el destino humano. Michael estaba obsesionado con este libro en particular, hasta el punto de que en varias entrevistas hizo comentarios vagos sobre las enseñanzas que había descubierto en él, aunque nunca reveló detalles. El misterio de los manuscritos perdidos. A lo largo de los años, Michael empezó a dedicarse a la búsqueda de manuscritos perdidos, textos que habían desaparecido o que nunca habían visto la luz en público. Sabía que existían relatos antiguos sobre el origen del hombre, sobre los secretos ocultos en las antiguas culturas y religiones, y sentía una conexión con todo eso. Su búsqueda de estos textos lo llevó a viajar por todo el mundo en busca de bibliotecas perdidas,
colecciones privadas y archivos secretos que pudieran contener esos manuscritos tan valiosos. Un viaje en particular lo llevó a Egipto, donde, según algunas leyendas, se pensaba que los antiguos escritos sobre magia y poder estaban ocultos en las pirámides de Giza, lejos del ojo público. Durante su estancia en el país, Michael se sumergió en la historia mística de las pirámides, la antigua religión egipcia y las enseñanzas de los faraones. A veces, se decía que Michael se reunía con expertos en la materia y arqueólogos, interesados en descubrir si realmente existían textos que pudieran ofrecer un conocimiento prohibido. En uno de sus viajes, Michael estuvo en contacto con una sociedad secreta de estudiosos que le ofrecieron acceso a algunos de estos antiguos manuscritos. Sin embargo, se decía que la sociedad tenía reglas estrictas y que aquellos que deseaban poseer o leer esos libros tenían que comprometerse a un juramento de silencio absoluto sobre su contenido. Michael, siempre sediento de conocimiento, aceptó el desafío, pero nunca compartió públicamente nada de lo que había descubierto. En entrevistas más tarde, hablaba con fascinación de cosas que aún no pueden ser comprendidas por la gente común, un comentario críptico que alimentó las especulaciones sobre lo que realmente había descubierto en esos libros perdidos. Lo que realmente atrapó a Michael era la sensación de que existían conocimientos perdidos, piezas del rompecabezas humano que nunca habían sido reveladas al mundo. Su búsqueda lo llevó más allá de los confines de la historia documentada. La literatura sobre civilizaciones desaparecidas, teorías sobre la creación del mundo y sobre la conexión entre el cuerpo y la mente humana lo absorbían completamente. Se decía que le encantaba leer libros sobre vida extraterrestre y sobre los supuestos contactos de la humanidad con seres de otros mundos. De hecho, algunas de las teorías más extravagantes sobre los orígenes de la humanidad y las conspiraciones en torno a los gobiernos mundiales fueron una constante en su biblioteca privada. El problema es que Michael nunca permitió que nadie tuviera acceso a estos libros. Los mantenía ocultos, como si estuviera guardando un tesoro que solo él comprendía. Se rumorea que solo unos pocos amigos cercanos, como el productor Quincy Jones y algunos miembros de su familia, tuvieron la oportunidad de ver parte de su vasta colección. Pero incluso ellos nunca hablaron abiertamente sobre el contenido, respetando el silencio que Michael había impuesto sobre esos secretos. Durante los últimos años de su vida, la obsesión por los textos raros se intensificó. La bibliomanía de Michael Jackson no solo era un pasatiempo, sino una pasión que definió gran parte de su mundo interior. Se le vio en más de una ocasión explorando librerías de viejo en busca de ejemplares únicos, algunos incluso en idiomas antiguos que él mismo intentaba descifrar. Siempre acompañado de su equipo de seguridad, Michael pasaba horas hojeando libros, siempre buscando respuestas que no podían encontrarse en las luces del escenario. Michael Jackson fue, sin lugar a dudas, uno de los artistas más grandes que el mundo haya conocido. Pero detrás de esa imagen pública había una mente inquieta, siempre buscando algo más profundo, algo que iba más allá de la fama, la música y los escenarios. En su obsesión por los libros raros y manuscritos perdidos, Michael buscaba respuestas a las preguntas existenciales que la vida y la fama no podían responder. La historia de su amor por los textos prohibidos es solo una parte de la compleja y fascinante personalidad del hombre que, a través de su arte, tocó las almas de millones, mientras buscaba incansablemente el conocimiento que podría dar sentido a su propia existencia. 3. La jungla de Neverland. Tigres, elefantes y secretos del zoológico de Michael. Un sueño salvaje en el corazón de Neverland. Neverland Ranch, el icónico hogar de Michael Jackson, era mucho más que una mansión de lujo en el corazón de California. Era un reino encantado, una utopía privada donde la imaginación de Michael no tenía límites. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, detrás de los lujosos jardines y las atracciones que hacían de Neverland un parque temático personal, existía un mundo salvaje y fascinante, un zoológico privado con animales exóticos que alimentaban la obsesión de Michael por la naturaleza y lo desconocido.
El interés de Michael por los animales era profundo. Desde su niñez, se sintió atraído por la belleza y la majestuosidad de las criaturas del reino animal, pero nunca fue un interés superficial. En sus años de fama, más allá de los escenarios, las luces y el bullicio de su vida pública, Michael encontraba consuelo en sus animales, que se convirtieron en su refugio, en su familia en el sentido más puro de la palabra. La jungla que había creado en Neverland no solo era un espacio donde podía interactuar con tigres, elefantes y otros animales exóticos, sino también un lugar donde podía escapar de las presiones de la fama, vivir en su propio mundo y buscar la paz que tanto deseaba. Entre los habitantes más destacados de Neverland estaban un par de tigres bengalíes que Michael había adoptado en sus primeros años en la finca. Los llamaba Sabu y Tabú, y más que simples mascotas, los veía como compañeros espirituales. El amor por estos tigres se hizo tan grande que incluso los incluyó en varias de sus actividades diarias, y no era raro ver a Michael acariciándolos, conversando con ellos o simplemente observando cómo se movían con su elegante gracia. Para él, estos animales representaban la conexión con una naturaleza pura y salvaje que sentía que la vida pública le había arrebatado. Pero los tigres no estaban solos en Neverland. Michael, con su gran amor por la fauna, también decidió traer a otros animales a su santuario personal, creando un zoológico privado que incluía elefantes, jirafas, monos y aves exóticas. La sensación de estar rodeado de estos animales le ofrecía a Michael algo que no podía encontrar en la fama ni en las relaciones humanas: un vínculo genuino, sin juicios, sin expectativas. Estos animales no solo formaban parte de su mundo, sino que representaban la visión que él tenía del amor puro y la conexión con la vida en su forma más simple. Uno de los residentes más famosos de Neverland era Gypsy, la elefanta africana que llegó a la propiedad a principios de los años 90. La conexión que Michael compartió con Gypsy era algo único. Se decía que los dos desarrollaron una relación especial, tan cercana que a menudo Michael la paseaba por la finca, llevando a cabo interacciones que hacían eco de un respeto mutuo profundo entre el hombre y el animal. Aunque el zoológico de Neverland fue una de las joyas ocultas del rancho, también fue el epicentro de uno de los mayores misterios en la vida de Michael: la relación entre el hombre y la naturaleza en su estado más puro. Nunca se supo cuántos animales realmente habitaban el zoológico de Neverland, ya que muchos de ellos estaban allí en secreto, casi como parte de una visión privada que Michael había creado. Se hablaba de la existencia de especies raras, como aves exóticas y felinos salvajes, que mantenían la atmósfera de Neverland más misteriosa. Algunos rumores decían que Michael poseía hasta un jaguar negro, una criatura tan enigmática como su propia vida. El lado oscuro de la jungla, controversias y misterios. Aunque la jungla de Neverland era un refugio para Michael, su amor por los animales no estuvo exento de controversias. Durante años, la presencia del zoológico privado fue objeto de escrutinio y discusión pública. En la superficie, muchos veían a Michael como un amante de los animales que les ofrecía un hogar seguro y lleno de cariño. Sin embargo, otros lo criticaban por mantener un zoológico privado, y a veces, en condiciones que no cumplían con las estrictas normativas de bienestar animal. Las acusaciones se intensificaron en la década de 1990 cuando los inspectores de bienestar animal comenzaron a investigar las instalaciones de Neverland. Las críticas más fuertes surgieron cuando se descubrió que los animales no siempre recibían el tipo de atención especializada que requerían. A pesar del amor que Michael les profesaba, las denuncias sobre la falta de personal especializado y de cuidados veterinarios adecuados comenzaron a empañar la imagen de su santuario animal. Estos rumores aumentaron cuando, en 2003, el zoológico de Neverland fue inspeccionado tras un caso de abuso animal que involucraba a algunos de los animales del rancho. Michael, sin embargo, siempre defendió que el bienestar de sus animales era lo más importante para él y que las acusaciones eran infundadas. A lo largo de los años,
Los animales de Neverland no solo estuvieron bajo el escrutinio de los medios, sino también en el centro de los juicios públicos que giraban en torno a la vida de Michael. La prensa, siempre al acecho de cualquier detalle privado, a menudo utilizaba las historias sobre los animales como una forma de atacar su imagen. Muchos de los informes detallaban los gastos excesivos en la compra de animales exóticos, pero pocos hablaban de la dedicación personal que Michael les brindaba en su día a día. El hecho de que Michael Jackson eligiera vivir en su mundo privado rodeado de animales salvajes podría haber sido, en parte, un intento por encontrar la paz en un entorno donde la incertidumbre y la atención constante lo rodeaban. Nunca se sabe con certeza cuántos secretos albergó Neverland, ni cuántas criaturas salvajes compartieron la vida de Michael en su jungla personal. Lo que está claro es que para él, esos animales representaban algo más que una atracción privada o un espectáculo para sus invitados. Eran, en muchos sentidos, su escape del mundo real, seres puros con los que compartía una conexión más profunda, alejada del brillo y el bullicio de la fama. La jungla de Neverland fue, para Michael Jackson, un refugio donde los animales se convirtieron en su verdadera familia. Con tigres, elefantes y criaturas exóticas como sus compañeros de vida, Michael creó un mundo paralelo que existía solo en su mente y en su corazón. A lo largo de su vida, esta jungla privada fue un lugar donde la imaginación, el amor por los animales y el deseo de encontrar la paz en un mundo turbulento se unieron en un refugio único, misterioso y en muchos sentidos, inaccesible para el ojo público. 4. El árbol mágico de Neverland, donde Michael escapaba del mundo para crear. El refugio secreto de Michael Jackson. Neverland Ranch, la icónica propiedad de Michael Jackson, no solo era un lugar donde el rey del pop podía escapar de la atención pública, sino también un espacio donde nacían sus sueños más grandes. En este santuario privado, lejos de las luces y el ruido del mundo, Michael encontró un refugio en un lugar muy especial dentro de su finca, su árbol mágico. Este no era un árbol común, era un roble antiguo, imponente y lleno de una energía particular, que se convirtió en el escenario perfecto donde Michael se sentía más conectado consigo mismo, con su arte y con el universo. El árbol, situado en un rincón tranquilo y apartado de Neverland, era mucho más que una simple pieza de la naturaleza. Estaba rodeado de flores, arbustos y un sendero que invitaba a la meditación. Cuando Michael caminaba por este sendero, el estrés de la vida pública desaparecía y encontraba consuelo en la paz que le ofrecía ese pequeño paraíso apartado del mundo exterior. La historia del árbol comenzó en los primeros años de su estancia en Neverland, cuando Michael, recién llegado a la finca, buscaba una forma de escapar de la vorágine de su carrera. La casa, las personas que lo rodeaban, los compromisos, todo le resultaba abrumador. Necesitaba algo que le permitiera desconectarse por completo. Fue entonces cuando, en medio de un paseo por la finca, encontró el árbol, un roble que, aunque no muy alto, parecía tener una energía especial. A medida que pasaban los años, el árbol se convirtió en el lugar predilecto de Michael. Lo visitaba cada vez que necesitaba encontrar claridad en su mente, cada vez que la presión de ser una figura pública y la carga emocional de su vida cotidiana se volvían demasiado intensas. Allí, sentado bajo su sombra o apoyado contra su tronco, Michael encontraba la inspiración para componer canciones, escribir notas o simplemente reflexionar sobre el mundo que lo rodeaba. La calma del entorno lo invitaba a desconectarse del caos de la fama, y en su lugar, sumergirse en un espacio interior donde la creatividad podía fluir sin barreras. Era en este refugio donde nacieron algunas de sus canciones más introspectivas, las que no solo hablaban de su vida personal, sino también de sus pensamientos sobre el amor, la soledad y el mundo. Michael usaba el árbol como una especie de fuente de energía y concentración. Algunos aseguran que en este lugar fue donde se inspiró para escribir varias de las letras más profundas de su álbum History, que se caracteriza por su introspección y su búsqueda del sentido de la vida. El árbol no solo era un lugar físico,
sino una metáfora de la conexión profunda que Michael sentía con la naturaleza, la vida y su propio ser. Era un refugio al que solo unos pocos tenían acceso. Algunas veces, compartía este espacio con amigos cercanos y personas de confianza, pero la mayoría de las veces, el árbol era un lugar personal, un santuario secreto en el que Michael encontraba la calma para seguir creando. En su diario, escribió varias veces sobre la importancia de este árbol en su vida, describiéndolo como una fuente de sabiduría y tranquilidad. Incluso, en algunas de sus entrevistas, mencionó de manera muy sutil que a veces solo necesitaba estar en su lugar especial para poder tomar decisiones importantes o encontrar respuestas a sus interrogantes más profundos. La relación de Michael con la naturaleza, y específicamente con este árbol, no era simplemente física. Era casi espiritual. Se decía que pasaba horas observando el viento mover las hojas, escuchando el canto de los pájaros y observando el sol a través de las ramas. Cada elemento parecía tener una lección que ofrecerle, un recordatorio de que el mundo no estaba hecho solo de fama y presiones, sino también de belleza y serenidad. En su mente, este árbol tenía algo que otros no podían ver, el poder de sanar y proporcionar claridad. La magia del árbol, un legado de creatividad y paz. A medida que Michael pasaba más tiempo en Neverland, su árbol mágico se convirtió en una parte fundamental de su vida, y aunque rara vez hablaba de él públicamente, aquellos cercanos a él sabían de su profunda conexión con este lugar. Sin embargo, el árbol tenía algo que pocos podían imaginar, una especie de magia que trascendía lo físico. Michael, siendo una persona tan espiritualmente conectada con el mundo que lo rodeaba, veía este árbol no solo como un refugio, sino como un punto de energía que lo conectaba con algo más grande. Muchos colaboradores y amigos cercanos de Michael mencionaron que cuando él volvía de pasar tiempo bajo su árbol, regresaba con nuevas ideas, renovado, como si algo en ese espacio lo hubiera recargado por completo. En este lugar apartado, Michael se sentía libre para expresar su creatividad sin las presiones que normalmente venían con la fama. Las ideas fluían, y la magia del árbol le permitía ser él mismo, sin los adornos de la celebridad. A menudo, durante su proceso creativo, Michael se retiraba al árbol para escuchar lo que su intuición le decía. Esto se reflejaba en su música, que variaba entre lo optimista y lo reflexivo, entre lo profundo y lo lúdico, como si la naturaleza lo estuviera guiando hacia su siguiente gran paso artístico. En algunos momentos, Michael usaba el árbol como parte de su proceso de sanación emocional. Tras enfrentarse a las dificultades personales y los juicios del público, el árbol le ofrecía el consuelo que necesitaba. Era en este santuario donde procesaba sus emociones más intensas, tratando de encontrar paz en medio de la tormenta. Incluso, muchos de los movimientos más espirituales y personales de Michael a lo largo de su carrera parecen haber sido inspirados por los momentos de introspección que pasaba bajo este árbol, rodeado de la belleza natural de Neverland. El árbol de Neverland, aunque nunca fue un símbolo prominente en los medios, jugó un papel esencial en la vida creativa y emocional de Michael Jackson. Era mucho más que un lugar físico. Era un espacio mágico, lleno de energía y paz, donde su alma encontraba descanso y su mente se liberaba para crear. En un mundo lleno de caos, el árbol representaba la calma y la claridad, un refugio secreto que le permitió conectarse consigo mismo y con la naturaleza para continuar creando música que cambiaría el mundo. El árbol mágico de Neverland, escondido entre los paisajes y rodeado de la tranquilidad de la finca, se convirtió en un verdadero santuario para el genio creativo de Michael Jackson, un lugar donde podía encontrar la inspiración, sanar su alma y, quizás, encontrar la paz que tanto deseaba en su vida. En su sombra, Michael se liberaba de las expectativas del mundo exterior y encontraba su verdadero yo, aquel que solo podía expresarse en la música que nacía de su corazón. 5. Cómo Michael Jackson derrotó a Paul McCartney en una guerra por The Beatles. Un encuentro inesperado. El comienzo de la competencia.
En los años 80, la industria de la música estaba dominada por dos gigantes: Michael Jackson, el rey del pop, y Paul McCartney, uno de los miembros más famosos de The Beatles, cuyo legado seguía siendo una de las influencias más poderosas en la música popular. Sin embargo, la historia de cómo estos dos artistas se encontraron en una feroz competencia por los derechos de los Beatles es una narrativa sorprendente, llena de intriga, astucia y ambición. Lo que parecía una relación amistosa entre dos leyendas de la música se transformó en una guerra por el control de uno de los catálogos musicales más valiosos de todos los tiempos. A finales de los años 70 y principios de los 80, Michael Jackson disfrutaba de su éxito como estrella internacional, mientras que Paul McCartney ya era un ícono consagrado gracias a su carrera tanto con los Beatles como con su banda Wings. Fue durante este periodo cuando ambos artistas forjaron una inesperada amistad. En 1981, McCartney invitó a Jackson a colaborar en una canción titulada The Girl Is Mine, que se convertiría en el primer sencillo del álbum Thriller de Michael. La canción fue un éxito rotundo, y la relación entre ambos músicos parecía cercana y cordial. Sin embargo, bajo esta fachada de camaradería, se estaba gestando una rivalidad que marcaría la historia de la música. McCartney, durante su amistad con Michael, compartió un dato con el que cambiaría todo. Reveló que los derechos de las canciones de los Beatles estaban disponibles para la venta. McCartney había perdido los derechos sobre el catálogo de su banda debido a una serie de decisiones financieras y legales tomadas en los años 60 y 70. Los derechos de autor de las canciones de los Beatles fueron adquiridos por la compañía de música ATV, que tenía una considerable influencia en la industria. McCartney, aún sintiéndose dueño del legado de los Beatles, había intentado en vano recuperar los derechos. Pero lo que McCartney no sabía era que Michael Jackson estaba atento a esas mismas oportunidades. La revelación de McCartney, aunque desinteresada en su naturaleza, fue una oportunidad dorada para Michael Jackson. A partir de ese momento, Jackson comenzó a investigar más sobre el tema, interesado en adquirir estos derechos, y pronto vio una posibilidad única de asegurarse el control sobre el catálogo de uno de los grupos más icónicos de la historia de la música. En 1983, después de la colaboración en The Girl Is Mine, Michael Jackson decidió actuar. Tomó la decisión de comprar ATV, la empresa que poseía los derechos de las canciones de los Beatles, por $47.5 millones. Este movimiento fue calculado con precisión y astucia. La guerra por el catálogo de los Beatles, el desenlace inesperado. El momento en que Michael Jackson compró ATV, que incluía los derechos de todas las canciones de los Beatles, fue un punto de inflexión tanto en su carrera como en su relación con Paul McCartney. Cuando McCartney se enteró de la compra, su reacción fue de asombro y sorpresa. No podía creer que su amigo, con quien había compartido experiencias musicales tan valiosas, hubiera adquirido algo tan cercano a su corazón, el legado musical de los Beatles. La adquisición de ATV por parte de Michael significaba que él ahora controlaba más de 200 canciones de los Beatles, incluidas canciones emblemáticas como Hey Jude, Let It Be, Yesterday y muchas otras que definieron la historia de la música. McCartney, aunque al principio se mostró incrédulo, pronto comprendió las implicaciones de la compra. La frustración y el resentimiento comenzaron a crecer, ya que McCartney sentía que Jackson lo había engañado, utilizando su amistad como una herramienta para acceder a esta oportunidad lucrativa. El impacto de la compra no solo afectó su relación personal con Michael, sino que también repercutió en la industria de la música. La venta del catálogo de los Beatles cambió la dinámica de los derechos musicales y marcó el comienzo de una nueva era en la que las canciones no solo eran instrumentos artísticos, sino también activos financieros de alto valor. La rivalidad entre McCartney y Jackson se profundizó. Mientras McCartney intentaba recuperar los derechos de las canciones de los Beatles y restablecer su control sobre su legado, Jackson mantenía una postura estratégica.
no solo tenía ahora el poder de decidir sobre el uso de las canciones, sino que también podría lucrarse de las regalías generadas por el catálogo. Aunque McCartney trató de negociar con Jackson en varias ocasiones para adquirir de nuevo los derechos, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Jackson, por su parte, no estaba dispuesto a vender, ya que había reconocido la importancia de poseer los derechos de una de las bibliotecas musicales más valiosas de todos los tiempos. La adquisición de los derechos de los Beatles no solo fue un golpe de astucia empresarial, sino también una jugada que puso a Michael Jackson en una posición de poder único. Con el control sobre las canciones de los Beatles, Jackson no solo consolidó su estatus como artista, sino también como una figura central en la industria de la música. Aunque esta guerra por los derechos de los Beatles dejó una herida abierta entre él y McCartney, también fue una de las decisiones más acertadas de la carrera de Michael, ya que permitió que su patrimonio creciera considerablemente en los años siguientes. Al final, lo que parecía ser una amistad de colaboración se transformó en una batalla por el control de la historia musical. Michael Jackson, al derrotar a Paul McCartney en esta guerra por los derechos de los Beatles, demostró no solo su astucia y visión empresarial, sino también su determinación para asegurar su lugar en la historia de la música. McCartney, por su parte, nunca perdonó del todo la jugada de Jackson, y la relación entre ambos nunca fue la misma. El legado de los Beatles y el poder de sus canciones ahora estaban en manos de Michael Jackson, quien, sin duda, había ganado una de las guerras más inesperadas en la historia de la música. Aunque McCartney perdió la batalla, el catálogo de los Beatles seguía siendo uno de los activos más valiosos del entretenimiento, y Michael Jackson se convirtió en un pionero en el mundo de los derechos musicales, sentando las bases para futuras adquisiciones de catálogos por parte de otros artistas. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en una lucha feroz por el control de uno de los tesoros más grandes de la música, y la figura de Michael Jackson, el rey del pop, emergió más poderosa que nunca. 6. La isla oculta de Bahrein, el refugio secreto del rey del pop. Un refugio lejano. El encuentro con Bahrein. En medio de la bulliciosa vida de Michael Jackson, un mundo saturado de fama, presiones y escándalos, existía un lugar donde el rey del pop encontraba la paz que tanto anhelaba, una isla secreta en Bahrein. Mientras la mayoría del mundo estaba ocupado observando su vida pública, en las sombras de su realidad, Michael había construido un refugio único, un paraíso personal lejos de las miradas de los paparazzi, los juicios de la prensa y las expectativas de la fama. La historia de la isla comienza a principios de los años 90, cuando Michael, ya mundialmente reconocido, comenzaba a sentirse agobiado por la atención constante. El ajetreo de su vida y las innumerables demandas de la fama se volvían cada vez más abrumadoras. Necesitaba escapar, encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo, sin ser perseguido por los medios o la opinión pública. En ese momento, cuando sus problemas personales y profesionales parecían estar en su punto más alto, Michael comenzó a buscar un refugio, un lugar que estuviera tan apartado que casi nadie pudiera encontrarlo. Fue entonces cuando Michael conoció a la familia real de Bahrein. Durante una visita a la región, un encuentro fortuito lo conectó con el príncipe de Bahrein, quien se convirtió en su amigo cercano. A pesar de que Michael había viajado a muchos lugares exóticos a lo largo de su vida, Bahrein ofreció algo diferente, una oportunidad para escapar a un lugar alejado del mundo occidental, pero con todas las comodidades que le ofrecían los poderosos de la región. Bahrein, un pequeño pero próspero reino en el Golfo Pérsico, se convirtió en el destino ideal para Michael. No solo encontró en el príncipe una figura confiable que le ofreció su amistad y apoyo, sino que también le brindó acceso a un pedazo exclusivo de tierra en el mar, donde Michael podría crear su propio refugio. La isla, aislada del resto del mundo, era el lugar perfecto para desconectarse del ruido y de las constantes demandas de su vida pública. No era un lugar turístico ni conocido, era un territorio privado, cuidadosamente elegido para que el rey del pop pudiera sumergirse en la tranquilidad y la privacidad. La vida en la isla,
un paraíso personal. Michael Jackson llegó a Bahrein con la esperanza de encontrar algo que no podía hallar en ningún otro lugar del mundo: paz. La isla en Bahrein que le fue ofrecida por la familia real se convirtió rápidamente en su santuario personal, un lugar donde las preocupaciones de la fama y las críticas del mundo desaparecían, y donde podía ser simplemente Michael, sin las presiones externas que caracterizaban su vida pública. En esta isla, Michael encontró la libertad para explorar sus pasiones más profundas sin ser observado. Aunque ya tenía fama de ser un hombre que amaba la naturaleza y las actividades de aventura, Bahrein le ofreció algo único: el contacto cercano con la cultura árabe y una conexión más profunda con la espiritualidad que le interesaba cada vez más. Se decía que pasaba largos días explorando la isla, caminando por las playas solitarias, meditando en su campo de palmeras y participando en actividades que le permitían liberarse de la angustia interna que muchas veces lo acompañaba. Durante este tiempo, Michael también comenzó a aprender más sobre la cultura del Medio Oriente, mostrando un creciente interés por la música tradicional y la espiritualidad islámica, algo que nunca antes había explorado con tanta profundidad. Michael comenzó a construir un complejo en la isla, diseñado de manera que no solo le ofreciera comodidad, sino también un espacio para sus sueños creativos. La isla no solo era su refugio físico, sino también su refugio mental y emocional, un lugar donde podía desconectarse de las tormentas emocionales que a menudo lo perseguían en su vida. En este entorno protegido, Michael se sintió libre para hacer lo que más amaba: componer música, grabar, escribir y reflexionar sobre su vida y su carrera. Se decía que la isla se convirtió en su laboratorio creativo. Mientras que muchas de sus canciones más conocidas nacieron en estudios de grabación de lujo en Los Ángeles o Nueva York, las ideas más íntimas y profundas parecían brotar de la tranquilidad que le ofrecía Bahrein. No se trataba de un escape, sino de un reencuentro consigo mismo. Durante este tiempo, Michael también mostró un renovado interés por el arte y la espiritualidad, elementos que a menudo estaban presentes en su trabajo, pero que en Bahrein parecían ser más profundos, más personales. En Bahrein, Michael también encontró una forma de alejarse de las constantes controversias que habían marcado su vida en los Estados Unidos. La familia real, en particular el príncipe, se convirtió en un confidente y amigo cercano, alguien en quien confiaba profundamente. Este apoyo de la realeza de Bahrein le permitió a Michael sentirse seguro, algo que pocas veces había experimentado en su vida. La privacidad que le ofrecían fue un bálsamo para su alma, permitiéndole procesar el dolor de su vida personal y profesional en un entorno que solo él podía controlar. Durante su tiempo en Bahrein, Michael también hizo algunos de los gestos más personales de su carrera, alejado de la luz pública. Por ejemplo, se sabe que realizó donaciones caritativas a diferentes causas, especialmente a iniciativas educativas y sociales dentro de la región. Estas acciones pasaron desapercibidas en gran medida debido a la discreción con la que las manejaba, pero para Michael esto era una forma de dar sin esperar nada a cambio, un reflejo de su verdadera naturaleza altruista. Además de su tiempo de descanso y reflexión, Michael utilizó su refugio en Bahrein para proyectos creativos que más tarde influirían en su trabajo. Si bien su vida en la isla era pacífica, no dejaba de lado su pasión por la música. En varias ocasiones, se rumoreó que Michael estaba trabajando en nuevas composiciones mientras disfrutaba del aislamiento. La tranquilidad de la isla parecía liberar su mente, y muchas de sus ideas más innovadoras nacieron en ese remoto paraíso. Aunque la vida en la isla de Bahrein le ofreció la paz que tanto necesitaba, Michael nunca dejó de ser Michael Jackson. Siempre fue consciente de su influencia y de su papel en el mundo. Pero en Bahrein, el rey del pop finalmente encontró un lugar donde podía ser algo más que una celebridad. Fue un refugio para su alma, una isla donde se sentía libre para sanar, para pensar, para crear y sobre todo, para ser él mismo. El refugio secreto de Michael Jackson en Bahrein fue más que un simple escape. Fue un santuario donde el rey del pop encontró la paz interior que buscaba,
un lugar que le permitió reflexionar sobre su vida, redescubrir su creatividad y escapar de las presiones que siempre lo habían acompañado. En la isla oculta, Michael Jackson vivió en un espacio donde su esencia podía florecer, lejos del ruido y el caos que definían su vida pública. Sin duda, Bahrein ofreció a Michael lo que pocas cosas podían: un lugar donde encontrar consuelo en la soledad y donde sus sueños y deseos podían tomar forma, lejos de los ojos del mundo. 7. La verdadera historia del guante blanco, un icono nacido de una enfermedad. El origen inesperado, un toque de estilo en medio de la adversidad. En el mundo de la música, algunos iconos nacen de la genialidad, otros de la tragedia, y algunos, como el guante blanco de Michael Jackson, nacieron de una combinación inesperada de ambos. El famoso guante, que se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del rey del pop, no fue un diseño pensado en las pasarelas ni una estrategia de marketing meticulosamente planeada. En realidad, el guante blanco, que se asoció con el estilo inconfundible de Jackson, tiene una historia profundamente ligada a la lucha personal del cantante y a su enfrentamiento con una enfermedad que definiría su vida de maneras complejas. A finales de los años 70 y principios de los 80, Michael Jackson ya se encontraba en la cúspide de su carrera. La fama de Thriller estaba comenzando a extenderse por todo el mundo, y con ella, las expectativas sobre su imagen y su actuación crecían cada vez más. Sin embargo, al mismo tiempo que Michael disfrutaba de su éxito, se encontraba lidiando con un problema de salud personal que no era visible para el público: el vitíligo, una enfermedad de la piel que causa la pérdida de pigmentación en ciertas áreas del cuerpo. A medida que su piel comenzaba a perder color, Michael se sintió profundamente afectado, no solo por la apariencia de su cuerpo, sino también por las implicaciones emocionales que esto traía consigo. El vitíligo no solo alteró la apariencia física de Michael, sino que también lo enfrentó a una gran inseguridad. La piel de su rostro y de sus manos comenzó a mancharse, y la idea de que su imagen pública pudiera verse dañada lo atormentaba. En la industria del entretenimiento, donde la apariencia lo es todo, Michael temía que su transformación física pudiera afectar su carrera. Fue en este contexto de vulnerabilidad que surgió la idea del guante blanco. El primer guante blanco que usó Michael no fue parte de un plan de estilo, sino una respuesta al vitíligo. Un día, al notar que las manchas de su piel se estaban haciendo más evidentes en sus manos, decidió cubrirlas con algo que llamara la atención y desviar la mirada. El guante blanco, que originalmente fue una simple solución práctica para un problema personal, rápidamente comenzó a adquirir un simbolismo mucho más profundo. Lo que inicialmente era una necesidad estética personal se convirtió en una declaración de poder, estilo y misterio, todo en un solo accesorio. El primer guante blanco que Michael usó en público fue durante una de sus actuaciones en 1983, específicamente en su famosa interpretación de Billie Jean en el especial de televisión Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Este evento fue trascendental no solo por la presentación de Billie Jean y el Moonwalk, sino porque el guante blanco, por primera vez, se convirtió en parte de la identidad visual de Michael. Aquella noche, mientras su mano derecha brillaba al ritmo de la música, el guante se convirtió en un símbolo que representaba tanto su lucha interna como su capacidad para transformar una adversidad personal en una pieza de arte inolvidable. El guante blanco, símbolo de transformación y resiliencia. A medida que el guante blanco ganaba popularidad, comenzó a trascender su origen y se convirtió en un ícono de la moda, la música y la cultura pop en general. Lo que inicialmente comenzó como un accesorio para cubrir las manchas de la piel de Michael, pronto se convirtió en un elemento definitorio de su estilo único y su imagen. Era más que un simple guante. Era una extensión de su personalidad, una declaración de confianza y audacia. Cada vez que Michael lo usaba en sus actuaciones, el guante se destacaba como una pieza clave de su vestuario, y el público lo asociaba instantáneamente con el rey del pop. El guante blanco no solo se convirtió en un distintivo visual de Michael Jackson,
sino que también representaba la forma en que él lograba transformar las dificultades personales en éxitos trascendentales. Michael convirtió el vitíligo, una enfermedad que podría haberle hecho ocultarse o alejarse de los escenarios, en una herramienta para conectar con su audiencia de una manera única. A través del guante, Michael mostró que incluso en los momentos de vulnerabilidad, uno puede encontrar la fuerza para sobresalir y reinventarse. El guante, que cubría una parte de su cuerpo afectada por el vitíligo, también cubría una parte de su alma. La inseguridad que sentía al ser observado por millones de personas, un sentimiento que solo él entendía profundamente. El hecho de que el guante blanco fuera parte de su actuación en Billie Jean y otras de sus canciones más famosas, como Thriller y Bad, también reforzó su importancia. La manera en que Michael lo movía al ritmo de su música durante sus icónicas coreografías se convirtió en una imagen visual tan poderosa como sus canciones mismas. Los fanáticos de todo el mundo comenzaron a emular el estilo de Michael, haciendo del guante blanco un artículo de moda global que trascendió las fronteras de la música y se convirtió en una pieza de la cultura pop por derecho propio. A lo largo de su carrera, Michael continuó utilizando el guante como una forma de mantenerse fiel a su identidad visual mientras se mantenía fiel a sí mismo. Aunque el guante nunca dejó de ser un recordatorio del vitíligo, también se convirtió en una representación de su capacidad para adaptarse, evolucionar y, finalmente, prosperar en medio de las adversidades. Al igual que su música, el guante blanco pasó a ser una herramienta para expresarse, un elemento de su creatividad y su resistencia frente a los desafíos personales que enfrentó. A medida que la fama de Michael crecía, también lo hacía la historia detrás del guante blanco. La gente comenzó a ver el guante no solo como un accesorio de moda, sino como un símbolo de la resiliencia humana, de cómo uno puede transformar las debilidades en fortalezas, las adversidades en logros. Era un recordatorio de que la lucha interna de Michael había dado lugar a una de las imágenes más reconocidas de todos los tiempos. El guante blanco, que inicialmente había sido un remedio para su enfermedad, se había convertido en una parte fundamental de la leyenda de Michael Jackson. En última instancia, el guante blanco es más que un simple accesorio en la historia de Michael Jackson. Es una metáfora de su vida. Una vida que estuvo marcada por las luchas internas y las adversidades, pero que fue capaz de convertir esos desafíos en algo mucho más grande que él mismo. El guante blanco se mantuvo como un símbolo de su capacidad para seguir adelante, de su habilidad para adaptarse y, sobre todo, de su capacidad para transformar lo negativo en algo que trascendió, un icono inmortal que perdurará tanto en la música como en la cultura popular. Michael Jackson demostró que, a veces, la mayor fuerza viene de lo más profundo, y que incluso en los momentos de más oscuridad, puede surgir la luz. 8. Michael y Freddie Mercury, el dúo perdido que podría haber cambiado la música. El encuentro de dos leyendas, un vínculo musical inesperado. En la década de los 80, el mundo ya conocía a dos gigantes de la música, Michael Jackson, el rey del pop, y Freddie Mercury, la vibrante voz de Queen. Aunque ambos eran figuras colosales en la industria musical, rara vez se les asociaba juntos fuera de los escenarios. Sin embargo, había una conexión, una chispa creativa que, si hubiera tomado forma, podría haber dado lugar a una colaboración sin precedentes. La historia de su amistad, que algunos consideran el dúo perdido de la música, estuvo marcada por una serie de encuentros furtivos y una química musical que, lamentablemente, nunca se consolidó en un proyecto completo. El primer contacto entre Michael y Freddie tuvo lugar en los primeros años de la década de los 80. Era una época de grandes cambios musicales, con ambos artistas alcanzando picos de popularidad. Michael, tras el éxito rotundo de Thriller, ya estaba tomando el mundo por sorpresa con su innovador enfoque hacia el pop y el vídeo musical. Por su parte, Freddie Mercury, con Queen, había llevado el rock a nuevas alturas con su voz inigualable y su carisma en el escenario. Aunque parecían estar en mundos musicales diferentes, sus caminos se cruzaron cuando ambos artistas se conocieron a través de su amistad común con el productor británico
Quincy Jones. Fue a mediados de la década de 1980 cuando los dos artistas se encontraron por primera vez en un evento social. Era una ocasión típica de la alta sociedad de Los Ángeles, llena de celebridades y artistas de renombre. La química fue instantánea, y aunque sus estilos musicales eran muy diferentes, ambos compartían una visión artística similar, una pasión por la innovación, la originalidad y el deseo de romper las barreras musicales. La amistad entre Michael y Freddie creció rápidamente, con largas conversaciones sobre música, arte y la vida misma. En una de esas charlas, Freddie expresó su admiración por el trabajo de Michael, particularmente por Thriller, que ya estaba arrasando las listas de ventas y redefiniendo el pop. Michael, por su parte, compartió su admiración por la teatralidad de Freddie y su capacidad para mezclar géneros musicales de una manera única. Fue entonces cuando comenzó a gestarse la idea de colaborar juntos en algo realmente especial. Freddie estaba convencido de que podrían crear algo asombroso, algo que desbordara los límites del pop y el rock. El plan era sencillo, pero ambicioso. Los dos músicos trabajarían juntos en una canción, fusionando sus estilos tan contrastantes, creando una mezcla perfecta entre el pop de Michael y el rock operático de Freddie. Sin embargo, la realidad de la vida de ambos artistas era tan abrumadora que el proyecto nunca avanzó más allá de unas pocas ideas y demos que fueron grabadas en privado. El proyecto inacabado, un sueño que nunca fue. A pesar de la magia que parecía surgir cuando ambos se reunían en el estudio de grabación, las circunstancias y las agendas de sus respectivas carreras hicieron que la colaboración nunca llegara a materializarse. En 1983, Michael y Freddie pasaron varias horas juntos en el estudio de grabación, experimentando con ideas musicales y compartiendo su visión. Los dos músicos se sentían cómodos el uno con el otro, como si se conocieran de toda la vida. Michael, con su talento para las melodías pegadizas y los ritmos innovadores, y Freddie, con su habilidad para transformar cualquier idea en una pieza de arte épica y teatral, parecían la combinación perfecta. El dúo grabó un par de pistas juntos, pero lo que realmente destacó fue la química que crearon en el estudio. Michael estaba particularmente fascinado por la energía y la audacia vocal de Freddie. El estilo inconfundible de Freddie, que podía moverse de la ópera al rock y luego al pop sin esfuerzo, complementaba perfectamente el enfoque innovador y melódico de Michael. Juntos, crearon una canción que muchos creyeron que podría ser un hit mundial, pero la colaboración fue abruptamente interrumpida por otros compromisos de ambos artistas. Michael estaba inmerso en la producción de Bad, su próximo gran álbum, mientras que Freddie y Queen estaban trabajando en varios proyectos. Las tensiones entre sus respectivos horarios y la constante presión de la fama hicieron que el proyecto se desvaneciera gradualmente. Aunque ambos artistas se mantenían en contacto y continuaban colaborando de forma esporádica en otros aspectos de la industria, la colaboración musical entre los dos nunca se concretó. El mundo nunca conoció la canción que Michael y Freddie podrían haber creado juntos, y el proyecto se perdió en la historia como una de las grandes colaboraciones no realizadas de la música. Pero lo que quedó fue un aura de lo que podría haber sido, una colaboración que habría combinado el mejor de ambos mundos, la perfección vocal y la energía explosiva de Freddie, junto con la innovación melódica y el magnetismo de Michael. Algunos rumores afirman que la canción que grabaron juntos fue una mezcla de pop, rock y electrónica, con un toque de teatralidad que solo Freddie Mercury podía aportar. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, nunca se filtró ni se publicó ningún material que demostrara que esta colaboración existió realmente más allá de los demos grabados en privado. Los pocos que han oído hablar de esta colaboración la describen como una obra maestra no terminada, un ejemplo de lo que podría haber sido el encuentro entre dos de los artistas más influyentes de la historia de la música. A lo largo de los años, tanto Michael como Freddie hablaron de su amistad con admiración y respeto mutuo. Ambos sabían que su vínculo musical había sido una chispa fugaz,
una oportunidad que se perdió en medio de las exigencias de la vida y el trabajo. Sin embargo, su breve encuentro creativo dejó una marca en la historia de la música. Aunque nunca llegaron a producir un álbum juntos, los ecos de su colaboración perdida siguen siendo una de las grandes preguntas sin respuesta en la música pop y rock. Hoy, si miramos hacia atrás, podemos imaginar un mundo alternativo donde Michael y Freddie habrían unido sus fuerzas para crear un álbum que habría desbordado los límites de la música de su tiempo, una mezcla perfecta de melodía, teatralidad y energía. Pero, como sucede con tantas grandes colaboraciones no realizadas en la historia de la música, solo podemos soñar con lo que podría haber sido. La magia de esa posible unión nunca será más que un susurro en la historia de la música, pero el legado de ambos sigue vivo, demostrando que, a veces, lo que nunca fue, sigue siendo tan relevante como lo que realmente ocurrió. 9 Ghosts, la escalofriante película que Michael quería que el mundo olvidara. El surgimiento de una obra cinemática. A mediados de los años 90, Michael Jackson, quien ya se había consolidado como el rey del pop, estaba en una etapa de su vida y carrera en la que la música no era suficiente para él. La experimentación y la creación de nuevas formas de arte se habían convertido en su mayor motivación. Así nació Ghosts, una película que, con el tiempo, se convertiría en un misterio, una obra de la que Jackson deseaba que el mundo olvidara. Sin embargo, detrás de esta ambición y su visión artística, se escondía una historia mucho más compleja, llena de tensiones, miedo y las inquietantes presiones de la fama. La historia de Ghosts comienza en el entorno único de Neverland, la finca privada de Jackson que reflejaba su mundo interior. En 1996, Michael había decidido colaborar con el director y coreógrafo Stan Winston para crear un cortometraje de terror que desbordara las expectativas del público. La trama gira en torno a un hombre que, en apariencia, se convierte en un monstruo debido al rechazo y el miedo de la sociedad, un tema que resonó profundamente con las propias luchas de Michael en su vida personal. La producción fue una mezcla de cine, música y danza. Ghosts no fue solo una película, sino un espectáculo visual que incorporó efectos especiales avanzados, música original de Jackson y coreografías que, como era de esperarse de él, desafiaban las leyes de la física. El guión fue escrito por Jackson junto con Stephen King, el maestro del terror literario, lo que agregó un nivel extra de intriga y oscura genialidad al proyecto. La idea detrás de Ghosts era que Michael pudiera usar su influencia en la industria del entretenimiento para transmitir un mensaje poderoso: el miedo hacia lo desconocido, la discriminación y los prejuicios. No solo se trataba de una historia de horror, sino también de una crítica social a la intolerancia y la persecución de lo que no se comprende. En la película, Michael interpretaba tanto al protagonista, el hombre acusado de ser un monstruo, como a su figura sobrenatural, un ser oscuro y fantasmal. La historia se desarrollaba en un pueblo donde un hombre extraño se muda a una mansión. Debido a su apariencia y comportamiento inusual, la comunidad lo rechaza y lo ve como una amenaza. En su versión del monstruo, Michael reflejaba de manera alegórica sus propios temores, los prejuicios hacia su vida personal y las constantes críticas que había enfrentado durante su carrera. Ghosts estaba destinada a ser una especie de manifiesto personal, un grito de desesperación de un hombre que sentía que el mundo lo veía como algo que no era. El fracaso y el deseo de olvidar. A pesar de las intenciones artísticas de Michael, Ghosts nunca logró el éxito esperado. De hecho, a pesar de las altas expectativas y la participación de figuras como Stephen King y Stan Winston, la película se estrenó de manera discreta. Fue lanzada como un cortometraje de 40 minutos que se proyectó en cines selectos, pero rápidamente fue relegada a la oscuridad de la historia del cine y la carrera de Jackson. El rechazo del público y la crítica fue inmediato y, para Michael, devastador. La película, que había sido creada con tanto esmero y dedicación, terminó siendo vista por muchos como una extravagancia excesiva, incomprensible y hasta perturbadora.
El resultado fue una pieza cinematográfica que no logró conectarse con la audiencia como él había esperado. Si bien la coreografía y los efectos especiales fueron innovadores, la trama y el mensaje detrás de Ghosts fueron demasiado oscuros y confusos para muchos. Michael Jackson, conocido por su música pegajosa y su imagen de niño eterno, había creado algo radicalmente diferente, y eso, en lugar de ser aplaudido, fue considerado extraño y fuera de lugar. La crítica especializada fue feroz, tachando la película de excesivamente pretenciosa y poco accesible para un público más amplio. La presión sobre Michael creció. A medida que las críticas negativas se acumulaban, su deseo de que el mundo olvidara la película se intensificó. Aunque nunca lo admitió públicamente de manera tajante, muchos informes de la época indican que Michael sentía que Ghosts había sido un fracaso que no reflejaba lo que había imaginado. Se habló de que incluso llegó a esconder algunas copias de la película, intentando evitar que más personas la vieran, como si quisiera borrar una parte de sí mismo, una parte de su carrera que no logró alcanzar la perfección artística que siempre había buscado. Pero el deseo de ocultar la película fue solo una reacción a la percepción del fracaso. En realidad, Ghosts mostraba un lado de Michael Jackson que era complicado y doloroso, algo que muchos no estaban preparados para entender. Era la manifestación de su lucha interna, su sufrimiento personal por las acusaciones que constantemente le lanzaban los medios y su dolor al ser visto como un monstruo por aquellos que no comprendían su vida y su arte. La película estaba llena de simbolismo, y aunque la gente no lo vio, Ghosts era, en muchos aspectos, un espejo de su alma atormentada. Hoy, a más de 2 décadas de su estreno, Ghosts sigue siendo un tema de debate entre los fanáticos y expertos en la carrera de Michael Jackson. Algunos lo consideran un intento fallido, un proyecto que no estaba destinado a ser, mientras que otros creen que es una de las expresiones más profundas y oscuras del artista. La película sigue siendo un enigma, un tesoro oculto que pocos han entendido en su totalidad. Lo que es indiscutible es que, en su tiempo, Ghosts fue un ejemplo de lo que Michael Jackson representaba como artista, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por seguir su visión, sin importarle las opiniones ajenas. Aunque Ghosts nunca se convirtió en un clásico cinematográfico, dejó una huella en aquellos que lograron captar su verdadero mensaje. El temor de Michael Jackson, su deseo de ser comprendido y su lucha contra la condena pública se entrelazaron en una obra que reflejaba tanto su genialidad como su vulnerabilidad. A través de Ghosts, Michael Jackson intentó crear algo más que una simple película. Intentó dejar una parte de su alma al descubierto, una parte que, por temor al juicio y al fracaso, preferiría que el mundo olvidara. Sin embargo, el legado de esa película sigue vivo, siendo parte de la historia de un artista que nunca dejó de buscar nuevas formas de expresarse, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el vídeo y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Recuerda que es gratis. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, clica en el vídeo que aparece en pantalla porque es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.